concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Logroño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Hablaba que le faltaba cultura de movilidad sostenible a Logroño. ¿Cómo lo ves? Bueno, hay que decir que en Logroño la mayoría de la gente se mueve andando, es decir, que sí que predomina la movilidad activa. Lo que ocurre que, bueno, sí que hay cierto abuso del coche, precipitado un poco por también el abuso de la doble fila, y culturalmente en Logroño es lo que más choca, ¿no? Mucha gente que viene, ese abuso de la doble fila, y que hace que se entienda el coche como una herramienta de movilidad de puerta a puerta cuando no lo es. Es decir, como estaba comentando Iñaki, ¿no? O sea, cuando vamos andando, vamos en bicicleta, es mucho más fácil llegar al destino hasta la puerta, pero en coche no se puede pretender llegar hasta la puerta del destino, ¿no? Entonces, en Logroño está esa cultura que poco a poco hay que irla revertiendo, y bueno, yo creo que cuando comentaba esa falta de cultura es eso, ¿no? Una ciudad plana como Logroño, accesible, compacta, pues es perfecta pues para hacer la mayoría de los desplazamientos cotidianos de una forma activa y sostenible, y dejar el automóvil cuando son desplazamientos extraordinarios, pues por una necesidad específica que se requiere, y no se trata de impedir el acceso en coche, sino hacerlo, pues bueno, un poco más racional. Eso está muy relacionado con una ciudad que mira al futuro, ¿no? Que mira hacia la sostenibilidad, que mira hacia una ciudad mucho más amigable, mucho más abierta. Claro, y mucho más sana, y eso, como comentabas, y sostenible, ¿no? O sea, al final todos estos cambios son para mejorar la vida de la gente, la salud, para mejorar las condiciones ambientales, y no lo olvidemos también, pues para seguir perviviendo. Es decir, nos amenazan muchos riesgos, como es el cambio climático. Ya vemos cada verano cómo las temperaturas siguen creciendo y van a seguir creciendo, según dicen todos los expertos. Entonces tenemos que reverdecer la ciudad. Entonces, uno de los, claro, como estábamos hablando, ese reequilibrio del espacio público ya no solamente es para facilitar la movilidad sostenible, sino para favorecer la estancia, que también sea sostenible, y para tener, digamos, calles con sombras, y que haya arbolado que protejan las fachadas de los edificios y que permitan, digamos, pues la habitabilidad de la ciudad, porque claro, si tenemos toda la ciudad impermeable con asfalto y se generan esas islas de calor, pues va a generar que no podamos salir de casa y estemos encerrados con aire acondicionado, que tampoco es sostenible, ¿no? Entonces, si queremos seguir disfrutando de la ciudad, tenemos que adaptarnos a los retos que vienen. Entonces, pues haciéndolo mejoramos la vida, todo lo que es también el comercio en la calle, la vitalidad urbana, y luego también, pues eso, la pervivencia de esa vitalidad en las décadas futuras. Hablando de movilidad, Calles Abiertas ha sido reconocida desde el punto de vista nacional con ese Premio Nacional de Movilidad. ¿Qué ha aportado esa estrategia a las calles de Logroño? Bueno, yo creo que lo que estábamos hablando, en principio, la reflexión del espacio público. Es decir, claro, lo que pasa es que vino en una época de pandemia. Hay que recordar que Calles Abiertas fue la estrategia que se lanzó para acelerar, digamos, o para permitir ese reparto o esa redistribución del espacio público, para permitir los desplazamientos seguros en época de pandemia, que había que desplazarse 1,5 metros. Pues bueno, pues claro, se vio que había más de 106 calles inferiores, la anchura con aceras inferior a 2,5 metros, y que era necesario ampliar esos espacios para permitir que la gente se moviese con seguridad. Entonces, luego también vimos cómo se había reducido el aforo de los autobuses, entonces había que dar alternativas, entonces se favoreció también otros modos de movilidad, como la bicicleta, como medio de movilidad personal. También se permitió acondicionar los espacios de los centros educativos, allí donde había, digamos, condensación de personas, había que permitir un poco más espacio, y eso permitió hacerse con Calles Abiertas. Lo mismo también que adaptar algunas actividades, como fue la hostelería, las terrazas, que claro, en el interior pues no se podía estar, y entonces se adaptó el espacio público para permitir esa actividad.
Claro, luego, ¿qué ocurre? Que todo aquello que se hizo por pandemia, por emergencia, se ha visto como luego sigue siendo igualmente necesario para lo que estábamos comentando antes, ¿no? Pues para hacer ese reparto más equitativo a todos los usos de las personas en una ciudad, y luego también pues para adaptarse a los retos que vienen al futuro. Hablaba usted de la hostelería, ¿no? Que muchos hosteleros pudieron mantener esa terraza, ¿no? Ese espacio abierto al exterior para poderlo ofrecer también a sus clientes. Claro, no solo mantenerlo, sino ampliarlo de acuerdo a la directiva nacional, que se podía incluso duplicar el espacio de las terrazas, pero claro, aquello hubo que ordenarlo. Se tramitaron en pandemia unos 400 expedientes de terrazas, más de 300 adaptaciones de terrazas, ampliaciones, algunas de ellas recordemos que se hicieron en aparcamientos, ¿no? En bandas de aparcamiento, para dejar libre, digamos, la acera y poner la terraza en el aparcamiento, otras se hicieron en parque, pero luego también había muchos establecimientos que no disponían de terraza y se tramitaron algo así como 80 o casi 100 licencias nuevas de terrazas para ponerse en esas bandas de estacionamiento. Es decir, lo que se hizo se hizo un esfuerzo por parte de la unidad técnica pues para hacer esa tramitación de expedientes en una época tan dura como fue la pandemia. Volviendo a la movilidad, vamos a hablar de los peatones, a los que siempre han querido poner, ¿no? en el centro de la movilidad, y en este caso, bueno, pues pasos de peatones, por ejemplo, ¿no? que son claves y son cruciales, ¿no? Para esa movilidad del peatón. Por ejemplo, en este tiempo, ¿cómo han variado, cómo han cambiado, cómo han aumentado? Bueno, en cuanto a aumentar, la verdad que ya no sé ni cuántos, cuál es la cifra del número de pasos peatonales nuevos o los que se han adaptado, pero han sido más de 100 seguro entre una cosa y otra. Sobre todo los pasos peatonales lo que han pretendido es mejorar los itinerarios peatonales, es decir, vemos como en muchas manzanas solamente había paso peatonal en las intersecciones, a lo mejor cada 200 metros, y eso es insuficiente, por eso hay muchas personas que pasamos por donde lo necesitamos por medio, aunque no haya un paso peatonal, ¿no? Por también esos itinerarios del deseo que se conocen, ¿no? Que luego también hemos actuado sobre ello en parques, pero en lo que es en el ámbito más urbano, esos itinerarios del deseo, eso se definen en pasos intermedios en medio de la calle, que se han ahora solucionado con muchos pasos peatonales, además elevados, que a la vez de mejorar el itinerario peatonal, acortarlo, luego también se hace más accesible, en lugar de que una persona tenga que bajar a la calzada por una rampa, volver a subir, que es mucho más complicado, es decir, se hace el paso elevado y así, digamos, las personas mantienen, digamos, la misma cota y es el coche el que tiene que atravesar esa superficie de prioridad peatonal. Y luego también se hace mucho más seguro, es decir, cuando hacemos los pasos peatonales, además intentamos estrechar lo que es el carril del coche para que el peatón esté mucho menos tiempo expuesto a lo que pueda ser un atropello, ¿no? Y también se mejora la visibilidad para que cuando se acerquen los coches, que lo hacen ya más despacio porque el paso es elevado, pues también antes del paso se están poniendo aparcamotos o vegetación para que no haya coches aparcados delante impidiendo la visibilidad, ¿no? Y con todo eso pues entendemos que ha sido, y así lo dicen, motivo por lo que se ha reducido mucho el número de atropellos que se estaba dando en Logroño. ¿Cómo han mejorado algunas de las calles de las que se ha hablado mucho, ¿no? Como República Argentina o Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil, tras algunas de esas pues, intervenciones que han hecho a lo largo de este tiempo? Bueno, yo creo que tienen todas algo en común. Comentabas Guardia Civil o República Argentina, ahora Fundición. Y cuando hemos hecho una actuación de reequilibrio del espacio público, vemos como ese espacio se llena de vida. Es decir, lo que antes estaba todo ocupado de una forma desproporcional por el coche, ¿no? Por almacenar un bien privado, ahora al devolver ese espacio como público, vemos como calles, como comentaba la Guardia Civil, ¿no? Aceras muy estrechas que apenas los peatones tenían sitio pues, para pasar por allí de mala manera, y ahora tienen mucho más sitio para pasar, pero es que además de pasar, ahora se pueden parar a conversar, incluso tienen mobiliario, tienen bancos para poderse sentar y disfrutar de ese espacio
y ya no solamente son calles para pasar, sino que son calles para poder estar, para poder convivir, y como decimos, ¿no?, son espacios que son una extensión del salón de nuestra casa y que, bueno, pues que permiten ampliar la convivencia y la vida, digamos, social, que es para lo que vivimos en las ciudades. Hablando de vida social, la vida de las personas mayores, ¿no?, también en esta evolución que ha sufrido la ciudad, que ellos también la han visto cambiar, ¿cómo ha mejorado la ciudad para ellos? Pues quizás es lo más significativo, hace poco lo comentábamos y además es que es emocionante, ¿no?, ver cómo en calles que realmente expulsaban a las personas, además de con esos pasos peatonales elevados que ahora personas mayores pues pueden pasar con mucha más accesibilidad, es que ahora además pueden pasar y pueden estar en un banco sentados tranquilamente, donde antes no tenían posibilidad de estar o se tenían que desplazar muchos más metros, y eso hacía ya que las personas no se animasen a salir de casa y se quedasen dentro de sus hogares, ¿no? Entonces ahora estamos viendo nuevos espacios, comentábamos antes Calle Fundición, ¿no?, pues donde ya vemos a muchas personas cómo están sentadas, o el otro día fue significativo, ¿no?, en el nudo de Vara de Rey, en el que ya hay puesto mobiliario, cómo por las mañanas esos bancos están llenos de personas mayores que están ahí tranquilamente, además en espacios, pues eso, que pueden charlar porque hay mucho menos ruido, que hay más vegetación y es más agradable, y eso se ve en la calle y se ve en el uso. Sobre todo cuando hay debates sobre el uso de la calle, yo creo que la infancia y las personas mayores son las que primero entienden cuál es la mejora del espacio, y las primeras personas que lo aprovechan. Así que entiendo que a usted le alegra pasar por Logroño, ¿no?, y ver esos bancos repletos de gente mayor, también esos niños que decía. Sí, porque ante el debate la evidencia es clara. ¿Cuántas personas estaban antes, por ejemplo, en República Argentina y cuántas van ahora, ¿no? O sea, se ven como ahora están las aceras, a pesar de que están ampliadas, siguen igualmente llenas, y todos los espacios se van cubriendo de vida y bueno, de todas las edades. Antes solamente, como decía, pasaban unas pocas personas y de una edad concreta. Ahora se disfruta por muchas más personas, que es eso de lo que se trata, ¿no? Cuando hablamos de abrir las calles, es eso, abrirla a toda la ciudadanía, no solamente a un rango de personas que, bueno, pues hacen un tránsito pues para hacer la logística o para abastecerse o para ir a hacer la compra, sino que, bueno, hay mucha más vitalidad en la calle, que es lo que se pretende. Jaime Caballero, ha sido un placer que estuviese con nosotros. Igualmente, Gracias. un placer, gracias.